Hasta ahora hemos estado conversando sobre transmisión a través de canales con ancho de banda limitado en el contexto de filtros limitadores de ancho de banda, pero cuya pasabanda es plana. Filtros que tienen una pasabanda ideal y lo único que hacen es limitar el ancho de banda de la transmisión. Y en ese contexto es como habíamos introducido este caso 2 de transmisión, pero me gustaría extender en este momento esta noción de filtro de canal a un caso más general. Y ese caso más general es el que vamos a llamar caso 3. Este caso 3 es aquel en el cual el canal no solo limita en ancho de banda a un ancho de banda W, sino que además es un canal que distorsiona. Es un canal que dentro de la banda de transmisión tiene un comportamiento selectivo en frecuencia, atenúa algunas porciones de frecuencia de la señal transmitida y posiblemente amplifica otras. Entonces, en este ejemplo, donde vamos a continuar considerando un pulso transmitido rectangular, cuya característica espectral sabemos que tiene la forma de un sin, un seno de x sobre x, de ancho de banda infinito. Vamos a enfrentar ese pulso a este canal de ancho de banda limitado, pero con distorsión. Vamos a seguir asumiendo que el filtro Q en el receptor es el filtro adaptado al pulso transmitido. Y entonces la multiplicación en frecuencia o bien la convolución en el tiempo de estos tres pulsos produce un pulso recibido cuya forma espectral, cuya respuesta de magnitud es una forma muy distorsionada de lo que es el espectro del pulso original. Ahora, ¿qué es lo que es la función de respuesta al impulso que corresponde a un canal con estas características? Bueno, tratándose de un canal selectivo en frecuencia, en el dominio del tiempo se trata de un canal dispersivo, ¿sí? Entonces podríamos plantear de que la respuesta al impulso es un canal dispersivo que tiene múltiples trayectorias que van llegando con distintos retardos y distintas magnitudes. Esta función de respuesta al impulso del canal dispersivo contiene además la limitación de ancho de banda de un posible filtro limitador de ancho de banda. Vale decir, esta respuesta de magnitud tiene ambos efectos. Y la consecuencia de una convolución de estos dos, que sabemos que dan una función triángulo, con una tercera función como esta de acá, muy dispersiva, básicamente genera que este triángulo disperse su energía en el dominio del tiempo, produciendo un pulso recibido que tiene una duración bastante grande de múltiples tiempos de símbolo, que corresponde en el fondo a la forma distorsionada que toma el pulso recibido en el receptor. Ahora, hay varios elementos que tener presente acá. Uno de ellos es que el tiempo, el instante óptimo de muestreo ya no es obvio, podría ser este o podría ser este. Las muestras que se toman en cada t mayúscula segundos muchas de ellas son distintas de cero en un valor relevante. Y si es que llevamos esto a exactamente la misma forma gráfica, el mismo ejemplo de BPSK, donde tenemos, ¿no es cierto?, los tres pulsos BPSK transmitidos, uno después del otro en forma separada, cada uno convolucionado con el canal, cada uno convolucionado con el filtro adaptado, vemos que la suma de los respectivos pulsos recibidos, cada uno corrido en t segundos con respecto al anterior, produce una señal recibida que tiene una forma esencialmente cualquiera, que tiene valores distintos de cero muy relevantes en instantes que son diferentes al instante de muestreo deseado, de muestreo ideal. En este ejemplo estamos
mostrando el instante de muestreo que corresponde a la transmisión del segundo símbolo, el que lleva subíndice 1. Y el instante de muestreo en este ejemplo ni siquiera es el instante de muestreo en el cual están las cúspides del pulso recibido. Puede ser otro y determinarlo no es una tarea trivial. Y aún así, en ese instante está expuesto a interferencia intersimbólica relevante y por lo tanto esta señal recibida está sumamente contaminada con interferencia intersimbólica. La interferencia intersimbólica es muy severa en este caso. Este caso también tiene una solución, hay formas de lidiar con ello y básicamente tiene que ver con la pregunta: ¿cuál es el diseño de este filtro Q? ¿Cuál es el diseño de este filtro Q? De tal forma que este pulso recibido tenga alguna cualidad interesante que reduzca la interferencia intersimbólica o de alguna forma la evite.